Buen día, licenciado. Nosotros somos el grupo número 4. Nosotros el día de hoy le vamos a hablar lo que es el síndrome de Patau. Este grupo está conformado por Yulisa Cepeda, Pablo Hernández, Marcos Perdomo, Ronald Robles, Galilea Solórzano y mi persona Natalia Zapeta. Yo daré una pequeña introducción sobre lo que es el síndrome de Patau, que es la trisomía 13, también conocida como síndrome de Patau. Es una afección rara resultante de errores genéticos en el cromosoma 13. El trastorno ocurre en aproximadamente uno de cada 16 millones de nacimientos vivos y afecta con mucha más frecuencia a las mujeres que a los hombres. Este trastorno provoca graves problemas intelectuales y físicos que afectan a la mayoría de bebés. Impacto en el desarrollo. La trisomía 13 ocurre cuando los niños tienen tres copias del cromosoma 13 en lugar de dos. La gravedad del impacto de la trisomía 13 en el desarrollo varía. Los niños a menudo tienen defectos craneofaciales, tales como labio leporino y paladar hendido, defectos cardíacos congénitos y anomalías del cerebro y de la columna vertebral. Los bebés también pueden tener defectos oculares que pueden dar lugar a ojos inusualmente pequeños, más de la cantidad normal de los dedos y de las manos o pies, defectos renales y disminución de la tonificación muscular. Además, los niños con trisomía 13 experimentan importantes discapacidades intelectuales y del desarrollo. Algunos niños también pueden tener impedimentos visuales o auditivos. La evolución clínica y esperanza de vida. Los bebés con trisomía 13 son inusualmente pequeños y tienen dificultades para alimentarse, lo que afecta el crecimiento y el desarrollo. A menudo experimentan problemas de salud importantes al alimentarse y respirar. Es difícil predecir cuánto tiempo vivirá un niño con trisomía 13. La mitad de los bebés que nacen con trisomía viven más de 2 semanas y menos del 10% sobreviviría al primer año de vida. Aproximadamente el 13% sobrevive hasta los 10 años de edad. Mi nombre es Galilea Solórzano y yo voy a hablar sobre la etiología, que es la causa genética. La causa de este síndrome es la existencia de tres copias del cromosoma 13 en el cariotipo. Precisamente por esto, esta anomalía genética también se conoce como trisomía del par 13. Esto sucede cuando alguno de los gametos contiene un cromosoma extra. Por tanto, al unirse con el otro gameto, la célula resultante, o sea, el embrión, cuenta con el mismo. Entonces, esto desata una serie de afecciones en órganos y músculos vitales que obstaculizan la vida desde el vientre de la madre. Bueno, ahora hablaré del cuadro clínico en el cual presentaré los signos, síntomas y formas de diagnosticar esta enfermedad. Bueno, como primero podemos ver aquí, los bebés con síndrome de Patau tienen una combinación de desórdenes congénitos. La mayoría presenta problemas que afectan a todas las partes del cuerpo en algún grado, que presenta algunos problemas de salud a continuación. Estos permiten la sospecha clínica al momento del nacimiento. Sabemos que existen varios síntomas y signos que pueden presentar esta enfermedad. A continuación hablaré de las distintas secciones que están aquí abajo en la presentación esta. Primero tenemos el crecimiento, que es un retraso de crecimiento pre y postnatal con un 87% en todos los casos de síndrome de Patau. Luego tenemos aquí en el sistema nervioso central que podemos ver que hay un retraso psicomotor y mental profundo en el cual se presenta un 100% en todos los casos. También tenemos la microcefalia sin frente y cabeza chiquita y con la parte posterior de la cabeza prominente. También tenemos la holoprosencefalia, la cual está presente en el 70% de los casos. Esta puede tener varios casos de severidad, como se pueden apreciar aquí en la parte de abajo, que son A, B, C y D. La A es la más severa, la D es la menos severa, como se puede apreciar aquí. Luego también tenemos que presentan episodios de apnea. Esto significa que pueden tener problemas al respirar. Y por último, hay presencia de estos otros síntomas que son la hipotonía e hipertonía. Ajá. Esto significa que no va a tener tono muscular notorio. En cambio, la hipertonía
sí tendrá un tono muscular elevado. Luego tenemos otras formas dismórficas con la microcefalia, como la microcefalia y la holopresencefalia, las cuales son las uniones de los huesos de la cabeza, son anchas, y las frontales grandes. También tenemos que los ojos son pequeñitos, en ocasiones no llegan a existir. También las orejas están implantadas por debajo, y esto permite, o no permite, sino que generalmente provoca una sordera. También tenemos un labio y un paladar hendido. Esto quiere decir que hay aberturas que se provocan gracias a la enfermedad. Luego aquí abajo tenemos las tres secciones que serían esqueleto, malformaciones orgánicas y anomalías de las extremidades. En el esqueleto tenemos que las costillas posteriores son delgadas. También hay varias anormalidades en los miembros exteriores. Tanto como después de nacer son pequeños para su edad y poseen un llanto débil. Luego en las anomalías de las extremidades tenemos dedos adicionales, dedos superpuestos en flexión y uñas convexas o hiperconvexas. Luego tenemos igual en las anomalías de las extremidades tenemos la preeminencia ósea en el hueso del talón. Luego suelen presentar contracturas en las articulaciones donde los brazos y las piernas se encuentran fijos en flexión. Luego tenemos las malformaciones orgánicas. Son 3 o más, aquí puse 3 yo, que son del sistema nervioso central, cardiovascular y gastrointestinal. En el sistema nervioso central encontramos un desarrollo incompleto en la parte anterior del cerebro y de los nervios olfatorios y ópticos. Luego tenemos un retardo mental severo, igual en la del sistema nervioso central. Luego tenemos la cardiovascular, que es una comunicación interauricular. Luego también tenemos persistencia del ductus arterioso. Esta persistencia normal después del nacimiento del conducto desde la arteria pulmonar a la presente del feto. Y por último, igual en cardiovascular, tenemos una comunicación interventricular. Por último, en la gastrointestinal tiene a presentar la hernia inguinal y la onfaocele. Ahora hablaremos sobre cómo podemos diagnosticar el síndrome de Patau. Para comenzar, el síndrome de Patau normalmente es detectado en el desarrollo del embarazo. Y hay muchos métodos los cuales podemos utilizar para la detección de esta alteración cromosómica, pero hoy vamos a hablar sobre los más utilizados. En primer lugar, tenemos el cribado en el primer trimestre. Este se trata de una analítica hormonal, la cual se combina con una ecografía. Esta es realizada entre las semanas 9 y 13 de embarazo. Y además, esta puede ayudar a detectar muchas enfermedades, pero sobre todo alteraciones en el desarrollo, las cuales son típicas en pacientes que tienen el síndrome de Patau. Otro método que podemos utilizar es la amniocentesis, en la cual lo que hacemos es que se extrae una pequeña cantidad de líquido amniótico. Este líquido es el fluido que rodea al embrión o al feto durante el embarazo. Luego, sobre este componente se realizan diferentes análisis, entre los que se incluyen diferentes pruebas genéticas, las cuales son utilizadas para descartar la presencia de ciertas enfermedades, no solo el síndrome de Patau, pero también el síndrome de Patau. Otro método que podemos utilizar es la biopsia corial. Este es un poco parecido a la amniocentesis, solo que en vez de extraer el líquido amniótico, lo que se extrae es una muestra de vellosidades coriales de la placenta. Luego de esta extracción se realizan diferentes pruebas genéticas en ella, como el cariotipo, donde podemos detectar alteraciones cromosómicas, o una RACGH, en la cual podemos detectar microdeleciones y microduplicaciones en el genoma del feto. Y como último, tenemos el test prenatal no invasivo. Esta es la prueba más segura para detectar posibles enfermedades como el síndrome de Patau, pero de igual forma sería necesario confirmarlo con una prueba invasiva luego. Este test se realiza a partir de la semana 10 y la semana 11 de embarazo,
Y lo que se hace es que esto se analiza a partir de una muestra de sangre de la madre, en la cual podemos detectar posibles casos, pero como he mencionado anteriormente, es necesario confirmarlo con una prueba invasiva. Es la más segura, ya que la amniocentesis y la biopsia corial pues pueden suponer ciertos riesgos para el desarrollo del embarazo. Gracias. Mi nombre es Carol Yulisa Orozco Cepeda, pertenezco a la sección B y mi número de carnet es 040-22-375. Mi tema a hablar es el pronóstico y los pacientes con síndrome de Pountown tienen una supervivencia muy escasa. Aproximadamente el 28% muere en la primera semana de vida, el 44% en el primer mes y el 86% en el primer año. Solo logra sobrevivir el 5% más de 3 años. El pronóstico de vida se relaciona claramente con la gravedad de las malformaciones cerebrales, renales y cardíacas. La supervivencia en el síndrome de Pountown es más larga en individuos mosaicos y esto es en pacientes que tienen líneas celulares trisómicas y líneas celulares normales. Muchas gracias. Epidemiología. La trisonomía se presenta uno de cada 20.000 recién nacidos vivos. En la mayoría de casos este no es hereditario. El síndrome de Patau sucede 100 veces con más frecuencia en abortos espontáneos. Es ligeramente más frecuente en mujeres. De igual manera, el síndrome de Patau tiene una frecuencia bastante baja. En caso de que ningún padre presente la translocación, la probabilidad de tener síndrome de Patau es menor al 1%. Menor riesgo que el síndrome de Down. El síndrome de Patau es tan poco común que la información sobre la epidemiología es muy escasa.